Hay algo profundamente extraño sobre los niños de los 80 y los 90, porque mientras otras generaciones crecieron admirando astronautas, deportistas o superhéroes, nosotros decidimos obsesionarnos con animales muertos, y no un poco. Mucho. Nos aprendimos nombres imposibles de pronunciar, discutíamos enfrentamientos científicamente imposibles y dedicamos una cantidad francamente irresponsable de tiempo a pensar en criaturas extintas hace 65 millones de años. Y nos parece normal, y quizá eso sea lo más extraño de todo, porque nadie nos obligó. Los dinosaurios simplemente se apoderaron de nuestra imaginación. Fueron primero caricaturas, luego juguetes, después películas, videojuegos, revistas, documentales, y cuando nos dimos cuenta ya estaban en todas partes. Porque esta no es solo la historia de los dinosaurios, es la historia de la dinocultura. Los dinosaurios siempre han sido fascinantes. Han estado en el origen de mitos, leyendas y de nuestra obsesión por entender el pasado. Son los grandes protagonistas de esta telenovela llamada La vida en el planeta Tierra. Pero durante mucho tiempo no fueron vistos como animales, eran solo ideas. Estructuras de hueso armadas en salas silenciosas, donde todo parecía más cercano a una interpretación que algo que alguna vez estuvo vivo. Impresionaban, sí, pero había algo extraño en ellos, algo incompleto. Como si alguien los hubiera reconstruido con muchísima paciencia, pero sin tener una maldita idea de lo que eran. Eso empezó a cambiar en 1985, no de forma espectacular y no con algo que todos notaran de inmediato, pero sí con algo distinto: Dinosaur, un especial de televisión hecho por Disney a mediados de los 80 que por primera vez intentó mostrar a los dinosaurios como majestuosos animales, no como exhibiciones de museo. Y detrás de ese cambio estaba Phil Tippett, un hombre que ya venía de hacer algo muy específico con Star Wars: darle movimiento creíble a criaturas que no existían, hacer que lo imposible pareciera físico. Y cuando esa lógica llegó a los dinosaurios, pasó algo clave. Por primera vez, un dinosaurio dejó de sentirse idílico y empezó a sentirse vivo. Y entonces, abracadabra, los dinosaurios dejaron de pertenecer al pasado, empiezan a sentirse posibles. Y así fue como, sin pedir permiso, los dinosaurios se metieron en la imaginación de toda una generación. Una vez que visualizamos a los dinosaurios como seres vivos, el siguiente paso hacia nuestros corazones era la televisión. A finales de los años 80, los dinosaurios dejaron de ser caricaturas distantes y empezaron a convertirse en personajes, como Dinosaurs o Dinoplatívolos si quieren ponerse nostálgicos. Una serie donde los dinosaurios ya no eran pasado, eran protagonistas, con nombres, personalidades, conflictos e incluso tramas románticas. Y de pronto lo importante ya no era si eran científicamente correctos, era si podías reconocerlos, recordarlos y elegir a tu favorito. Pero la conexión real vino un poco después, con una historia mucho más simple pero mucho más emotiva. The Land Before Time, piecito, pie pequeño, en busca del Valle Encantado, o como lo llamo yo, el origen de esta hermosa dinobsesión. Aquí los dinosaurios no pertenecían a sociedades complejas del planeta Reptilon, ni venían a pelear una guerra tecnológicamente avanzada. Tenían miedo de perder lo que amaban, se podían quedar solos y podían morir, y eso no tenía arreglo. Y eso cambió el chip, porque ya no era una historia de dinosaurios, era una historia sobre crecer, sobre perder, sobre seguir adelante cuando ya no tienes a quien te enseñaba el camino. Era una historia de entender demasiado pronto que las cosas no duran para siempre. Y ahí fue donde conectó, porque dejó de ser espectáculo y se convirtió en algo personal. Lo recuerdas por cómo te hizo sentir, porque empezaste la película siendo una persona y terminaste siendo otra cuando acabaron los créditos, porque tocó nuestros corazones y usando dinosaurios. Y lo hizo mucho antes que Jurassic Park. Y justo cuando los dinosaurios ya estaban en nuestras cabezas todo el tiempo, alguien hizo la pregunta obvia: ¿y si pudiéramos tener un dinosaurio? Y así fue como los dinosaurios salieron de la pantalla y llegaron al plástico. Dino Riders.
una línea de juguetes lanzada a finales de los años 80 por Tyco, acompañada de una serie animada que en realidad existía por una razón muy poderosa, porque sí, si algo entendió perfectamente la televisión de los 80 es que muchas caricaturas no solo contaban historias, vendían juguetes, tiranosaurios con armaduras, triceratops convertidos en plataformas de combate, criaturas prehistóricas llenas de accesorios que no tenían ningún sentido histórico, pero tenían todo el sentido del mundo como juguetes. Y sí, vamos a estar de acuerdo con esto. Los Dino Riders no fueron los primeros juguetes de dinosaurios que tuvimos. Apuesto que tú, así como yo, tuviste varios chinosaurios en tu colección. Pero lo que sí hizo Dino Riders fue oficializar todo eso, convertirlo en una línea, en un concepto, en algo diseñado para estar en tus manos. Y con eso inauguraron oficialmente algo que ya no se iba a detener nunca. Hasta ahora. El coleccionismo de dinosaurios, porque todo lo que llega hasta nuestras repisas, Nanmu, Hanmo Collection, Beasts of the Mesozoic, tiene un antepasado común, Dino Riders. En algún momento de 1988 alguien dijo, joder, dinosaurios y juguetes, lo mejor de dos mundos, y el sueño comenzó, porque ahora no solo podías verlos, podías jugar con ellos, controlarlos, inventar tu propia historia. Cuando los dinosaurios saltaron de la pantalla a nuestras manos, dejaron de ser espectáculo y se convirtieron en experiencia. La excusa perfecta para no soltarlos jamás. Ya estaban en televisión y en los anaqueles de todas las jugueterías, pero faltaba algo, la conquista de la cultura pop. A principios de los años 90, los dinosaurios ya no necesitaban excusas. Ya no hacía falta un portal en el tiempo, ni un mundo perdido, ni una explicación científica. Podían estar donde fuera. Y llega Denver, el último dinosaurio. Una serie animada de principios de los 90, nacida en ese momento donde la televisión ya había entendido algo. Si los dinosaurios funcionaban, los podías meter en cualquier contexto, incluso en uno donde un dinosaurio vivía con adolescentes, tocaba la guitarra, andaba en patineta y trataba de encajar en el mundo moderno. Una de esas caricaturas favorita de muchos, pero recordada por pocos. Hasta que alguien la menciona, por supuesto. Y de inmediato dices, joder, Denver era cine. Lo curioso es que sí funcionaba, porque para ese punto ya no importaba lo absurdo de la idea. Los dinosaurios ya eran parte del lenguaje, y Denver fue apenas la primera piedra. Porque una vez que metes a un dinosaurio en la vida cotidiana de las personas, el siguiente paso es inevitable. Retratar la vida cotidiana de una familia que casualmente eran una sitcom como cualquier otra, con problemas normales y relaciones normales. Una familia de clase trabajadora tratando de salir adelante, con un padre que siempre estaba convencido de tener la razón, una madre que mantenía todo funcionando aunque nadie lo notara, y unos hijos que siempre encontraban la forma de dejar en ridículo a los adultos, como en cualquier típica familia. Eran una realidad muy parecida a la nuestra, solo que contada con dinosaurios. Incluso tenían problemas climáticos, y un final incómodamente cercano a lo que parece que estamos construyendo. No me importa cuántas profecías de los Simpsons se cumplan, mientras no se cumpla la profecía de dinosaurios. Risa nerviosa. Los dinosaurios ya podían representar un reflejo de nuestras vidas. Se volvieron cultura popular masiva. Ya no estaban atados a viajes en el tiempo, a mundos perdidos o a la ciencia ficción. Ya no tenían que venir de ningún lado, podían simplemente estar por ahí, en una casa, en una familia, en cualquier historia. Y eso lo cambió todo, porque en el momento en el que algo puede existir sin contexto, deja de ser una idea, se vuelve parte del entorno, parte de lo que das por hecho. Y ahí es donde te das cuenta de qué tan lejos llegaron. Si quieres medir el impacto cultural de algo, revisa Facebook y busca los memes. Siguen vigentes incluso décadas después, y no porque sean un recuerdo, sino porque nunca se fue. Mucha gente cree que Jurassic Park puso a los dinosaurios en el imaginario colectivo, lo cual es adorable y completamente falso. Los dinosaurios ya eran parte del show, cuando Parque Jurásico los convirtió en ese trauma perfectamente innecesario que ahora forma parte de nuestra personalidad. A finales de los años 80 y principios de los 90, un joven, pero ya en las grandes ligas, Michael Crichton, terminaba una novela sobre dinosaurios creados con ingeniería genética, nada que pudiera salir mal, y al mismo tiempo colaboraba con un joven, pero ya en las grandes ligas, Steven Spielberg, en un proyecto que más tarde se convertiría en ER. Dos hombres en la cima del mundo trabajando juntos. ¿Qué podría salir mal? Crichton le explicó la idea con total calma. Mira, Stevie, la premisa es sencilla. Encuentras ADN de dinosaurio, completas lo que falta y los traes de vuelta. No debería de ser posible, pero lo es. Y luego solo observas qué pasa. Spielberg escuchó y quedó fascinado. Desde niño había sido un apasionado de los dinosaurios y reconoció inmediatamente el potencial cinematográfico de aquello. Mickey,
voy a necesitar eso. Pero había un pequeño problema, todo Hollywood quería una parte del pastel. En mayo de 1990, Universal ganó la puja. Y el resto de Hollywood hizo lo mejor que sabe hacer en estos casos: convencerse de que tampoco la querían tanto. Eso está en Hollywood. La producción no fue precisamente tranquila. Los animeróticos fallaban constantemente, especialmente el tiranosaurio. Y por si fuera poco, Spielberg tenía que dividir su tiempo entre Jurassic Park, destinada a cambiar el cine comercial, y otro proyecto un poquito más discreto, La lista de Schindler. Y aún así, la producción terminó contra todos los pronósticos. En 1993 llegó a los cines y logró lo que no se había conseguido hasta entonces. Nos mostró dinosaurios vivos. Todos recordamos esa escena, la escena. El Dr. Grant observa algo a la distancia, su expresión cambia, se quita los lentes, se incorpora lentamente y por primera vez en toda la película deja de actuar como un paleontólogo canchero y se vuelve un niño. Y es imposible no entenderlo porque nosotros llevábamos años esperando exactamente lo mismo. Llevábamos mucho tiempo aprendiéndonos sus nombres. Habíamos visto dibujos, juguetes, caricaturas, documentales. Sabíamos qué comían, sabíamos cuándo se extinguieron, pero nunca los habíamos visto, al menos no de verdad, y entonces apareció aquello que llevábamos años imaginando y por unos segundos ocurrió algo muy extraño. Olvidamos que estábamos viendo una película, que estábamos sentados en una sala de cine, olvidamos que aquello pertenece a un mundo desaparecido hace millones de años. Solo queda el asombro, porque eso es lo que está viendo Alan Grant, no un fósil, no un dibujo, no una reconstrucción de museo. Todo lo que había estudiado, todo lo que había imaginado, está ahí, frente a él, un dinosaurio vivo. Y entonces entra la música, ese golpe, esos metales, y el pecho se te infla sin pedir permiso. Ese mismo asombro que probablemente sintió el primer humano que encontró un fósil. Ese instante en el que entiendes que el mundo fue mucho más grande, mucho más extraño y mucho más increíble de lo que imaginabas. Y quizá por eso seguimos recordando esa escena décadas después. No por el dinosaurio, no por la música, ni siquiera por la película. La recordamos porque durante unos segundos compartimos exactamente la misma emoción, la de estar frente a algo que habíamos amado toda la vida, y verlo por primera vez fue éxito instantáneo. Jurassic Park no solo dominó la taquilla, la tomó sin pedir permiso, y después vino lo inevitable. Mercancía, videojuegos, libros, todo lo que pudiera sostener la silueta de un dinosaurio se convirtió en producto, porque esa fue la verdadera jugada de Jurassic Park. No solo mostró dinosaurios vivos, convenció a millones de personas de que los dinosaurios eran lo más increíble que había pasado en este planeta, y siendo justos, es un argumento sólido. En los años siguientes, la dinomanía alcanzó niveles estratosféricos. De pronto, una generación completa podía decir Parasaurolophus sin titubear, habilidad completamente inútil para la vida adulta, pero devastadoramente efectiva en el recreo. Los dinosaurios dejaron de ser un interés, dejaron de ser una moda y se convirtieron en otra cosa, una obsesión colectiva. Ya no bastaba con ver dinosaurios en pantalla, ahora queríamos entenderlos. Y ahí llegó Planeta de Agostini. ¿Sabes de qué hablo? Fascículos semanales, más especies, más datos, más ilustraciones. Una idea optimista y peligrosamente efectiva, porque funcionó. Así es, niños del futuro. Los niños de los 90s se emocionaban comprando revistas. ¡Revistas! Eso era Planeta de Agostini. Cada fascículo alimentaba algo que ya estaba fuera de control, porque partía de una premisa bastante arriesgada, que un niño leería 20 páginas de paleontología por gusto. Y lo más inquietante es que tenían razón. Claro que íbamos a consumir dinosaurios en cualquier formato, caricaturas, películas, juguetes, videojuegos, incluso texto, porque al final no comprábamos papel, no, comprábamos respuestas, cómo vivían, cómo cazaban, cómo se veían realmente. El impacto de la dinomanía nunca estuvo en los juguetes, ni en las películas, ni en las caricaturas. Estaba en la curiosidad. Y cuando una obsesión se sostiene solo con eso, es el inicio de algo, porque ya no era suficiente leer sobre dinosaurios. Nadie imaginaba que el mismo impulso que alimentaba el fenómeno terminaría por consumirlo. A finales de los 90, los dinosaurios habían conquistado el mundo. Otra vez. Y también habían conquistado el mercado. Y cuando una industria encuentra algo que funciona, lo siguiente que hace es exactamente eso: funcionar demasiado. Y como pasa cada vez que alguien encuentra una mina de oro, todo el mundo empieza a hacer hoyos. Muchos, demasiados.
Hollywood vio Jurassic Park y llegó a una conclusión notablemente simple. Si un dinosaurio funciona, 20 dinosaurios deberían funcionar 20 veces más. Alerta de spoiler, no fue así, porque en ese punto los dinosaurios ya no solo eran populares, eran rentables. Y cuando algo se vuelve rentable, la calidad empieza a convertirse en un obstáculo. Llegaron múltiples videojuegos, caricaturas de sábado por la mañana que parecían diseñadas dentro de una licuadora industrial. El cine no fue la excepción. Porque cuando llega un fenómeno irrepetible como Parque Jurásico, la respuesta de la industria tiende a ser bastante consistente. Hay que repetirlo. Y entonces llegó El Mundo Perdido, una secuela que, siendo justos, muchos seguimos disfrutando. No sé si es gusto culposo o arte incomprendido. Pero incluso sus defensores admitimos algo: la magia ya no era la misma. El asombro seguía ahí, los dinosaurios seguían ahí, Spielberg seguía ahí, pero algo había cambiado, porque Jurassic Park te invitaba a descubrir un mundo. The Lost World asumía que ya estabas dentro, y esa diferencia era todo. Se estaba perdiendo algo esencial, la sensación de estar observando un mundo real, un mundo extinto, pero posible, y por un momento pareció que esa magia había desaparecido. Pero los 90 aún tenían un as bajo la manga. Llegó Walking with Dinosaurs. En 1999 la BBC decidió intentar algo que, en papel, no tenía mucho sentido: tomar las herramientas visuales del cine y usarlas en pro de la paleontología. Sin protagonistas humanos, sin corporaciones malvadas, sin villanos, solo dinosaurios haciendo cosas de dinosaurios. Porque caminando entre dinosaurios entendió algo que la industria llevaba años ignorando: la vida ya era lo suficientemente fascinante, no hacía falta exagerarla. La extinción era el giro dramático del tercer acto, y de pronto el mundo prehistórico dejó de sentirse como un escenario, empezó a sentirse como un lugar, uno real, uno que existió millones de años de antes que nosotros. El impacto fue inmediato. La serie se convirtió en un fenómeno internacional: premios, distribución global, libros, exposiciones y algo mucho más importante, un nuevo estándar. Después de eso ya no bastaba con mostrar dinosaurios, había que entenderlos. Pero su mayor logro fue recordarnos algo muy simple: los dinosaurios no necesitaban ser más grandes, ni más ruidosos o más agresivos. Solo necesitaban ser ellos para ser fascinantes. Porque al final, la dinomanía nunca fue solo sobre dinosaurios, era sobre su mundo, un mundo perdido, bosques que ya no existen, océanos que ya no reconocemos, continentes que no encajan, una tierra tan distinta que cuesta creer que es nuestro hogar. Y durante décadas la pregunta siempre fue la misma: ¿cómo era estar ahí? ¿Cómo se veía? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo se sentía? Por primera vez tuvimos algo cercano a una respuesta. Ya no parecía que estuviéramos observando dinosaurios, estábamos visitando su mundo. Y durante unos instantes, ese mundo volvió a existir. Y quizá lo más extraordinario de todo es que estamos hablando de animales, no de superhéroes, no de dioses, no de personajes de ficción, animales como tú y como yo. Criaturas que desaparecieron millones de años antes de que existiera el primer ser humano, y aún así lograron conquistar la imaginación de toda una generación, nuestra generación, la que vio Jurassic Park en el cine, la que aprendió a decir Styracosaurus antes que decir gracias, la que convirtió a los dinosaurios en juguetes, dibujos, videojuegos, revistas y conversaciones interminables. Por eso somos la dinogeneración, porque otras generaciones tuvieron vaqueros, algunas tuvieron astronautas, nosotros tuvimos dinosaurios. ¡Qué elegancia la de Francia! Porque tuvimos la suerte de crecer durante el momento exacto en que la dinomanía alcanzó su punto máximo. Los dinosaurios dejaron de estar atrapados en museos, en libros y en esqueletos de exhibición, y volvieron a caminar entre nosotros. Y quizá por eso seguimos hablando de ellos, porque cada fósil es una invitación a intentar responder la misma pregunta que nos hemos hecho desde hace más de un siglo: ¿cómo era el mundo de los dinosaurios? Y sospecho que nunca vamos a cansarnos de buscar esa respuesta. Ahora quiero leerte. Cuéntame, ¿cuál fue el momento que te convirtió en fan de los dinosaurios? ¿Fue Jurassic Park? ¿Fue un juguete? ¿Un documental? ¿Una visita a un museo? ¿O algún recuerdo prehistórico que todavía conservas hasta el día de hoy? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Cuéntame en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por la edad dorada de los dinosaurios, suscríbete, campanita, bla 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 bla, ya sabes lo demás. Yo soy Geek Rex. Nos vemos en el futuro.